Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Un saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan y nos siguen a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Lorena Ávila en su segmento Volviendo al Diseño de Dios. Así que, Lorena, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, Jorge, gracias a Dios. Dios nos permite una semana más conectarnos con nuestros amigos que se conectan por medio de las redes sociales en la radiodifusora Busco en Ti Radio. Y quiero decirles que hoy es una semana que he visto la mano de Dios en mi vida y sé que siempre está Dios en nuestras vidas, pero se hace manifiesto, ¿verdad? En situaciones, en cosas que vienen en el diario vivir y que ves la mano de Dios. Y yo no he visto la mano de Dios esta semana en mi vida, en mi cuerpo físico, ¿no? En situaciones que he pasado, pero que Dios se ha glorificado y pues le quiero dar gracias a Dios. Y bueno, vamos a iniciar. Señor, te damos gracias por esta nueva tarde que nos permite reunirnos por medio de esta plataforma de Busco en Ti Radio, Señor, para llegar a aquellas personas que buscan de ti, que se conectan por medio de de estas redes sociales, Señor, para escuchar tu palabra, para conectar con aquella palabra que tienes tú para el día de hoy. Y hoy pongo todo esto en tus manos, Señor, y te doy gloria y honra a ti, todo lo que estás haciendo en todos tus hijos, en todos aquellos que están clamando tu nombre. Y Señor, toma control, Señor, de todo lo que estamos compartiendo y sé tú glorificado en todo, Señor. Hoy bendecimos tu presencia en nuestras vidas y Señor, te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú dirigiendo esta palabra en buena tierra para que dé fruto abundante. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, quiero decirles que esta palabra, la pleitesía de Dios, esta palabra, créanme lo que no la había oído, pero vino una noche en mí, esa palabra y toda dormida la apunté en el teléfono y ahí la grabé, porque luego pasa que en la mañana, ¿cómo iba? ¿Qué dijo? ¿Cómo fue? Y se olvida, ¿no? Y entonces esto me lo dio el Señor y así lo quiero creer y pleitesía, significado de pleitesía es obediencia, reverencia, sumisión y acatamiento. Eso significa pleitesía. Y hoy vamos a sentar en uno de los versículos, primera de Pedro 5, capítulo 5, versículos 2 y 3 de la Nueva Traducción Viviente. Y dice así, cuiden el rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por beneficio personal que puedan obtener por ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con buen ejemplo. Y esta palabra tiene gran instrucción para los hijos, para la iglesia, ¿no? Esto es para nosotros, para todos los que somos hijos de Dios. Y el rebaño encomendado que Dios nos ha encomendado, pues puede ser nuestros hijos, nuestra familia, puede ser todos aquellos que como liderazgo en las iglesias, ¿verdad? Hermanos que están bebés espirituales y que llegan a nosotros, pero también está hablando que lo hagamos de buena gana, ¿sí? Lo hagamos de buena gana, no porque tengo que servir o tengo que hacerlo como atender a nuestros hijos o como hacer cosas en el hogar, sino que nosotros estamos dando un ejemplo, ¿sí? Y aquí dice, no de mala gana ni por beneficio personal que puedan obtener por ello, porque hay muchos que lo hacen por un beneficio, ¿no? Y luego más adelante dice, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo. Entonces, ¿quién está a tu cargo en este momento? Te pregunto. A los varones está a cargo su esposa, sus hijos, ¿no? Y las mujeres también, sus hijos en el área donde trabajan, en el área laboral, en el área ministerial, en donde tú te rodeas con tu propia familia. Pero aquí hay un encargo que sobrepasó todo esto, dice, guíenlos con buen ejemplo. O sea, no podemos esperar que otros hagan lo bueno si por lo que hablamos o les decimos, sino por el ejemplo. Entonces, guiar en el buen ejemplo es una instrucción poderosa que nos deja Dios en su palabra y que tiene que ver con la pleitesía que decimos tenerle, porque muchos podemos decir, ¿verdad? Que somos obedientes, que sí reverenciamos la presencia de Dios, que sí nos sujetamos o nos tenemos sumisión a lo que Dios nos dice o tenemos un acatamiento. Entonces, todo eso de pleitesía, muchas veces estamos cortos tú y yo, les estamos
debiéndole a Dios esa parte, no lo estamos viviendo en nuestro diario vivir, ¿no? Entonces muchos decimos, podemos decir, sí, yo amo a Dios, sí, yo amo a Dios, pero ¿cómo demuestras el que amas a Dios? Porque ahí entra la pleitesía a Dios, lo que significa amar a Dios, porque dice Dios, yo no quiero ofrendas, yo no quiero sacrificios, quiero obediencia, porque para Dios obedecer lo que Él nos instruye en su palabra, esa es una muestra de amor. Entonces, muchos decimos tenerle a Dios esa pleitesía, ¿verdad? Y quiero decirte que tú y yo vamos a reproducir en otros lo que somos, no lo que fue hecho en el espíritu, porque eso solo lo hace Dios en nosotros. O sea, lo que tú ya fuiste hecho en el espíritu, que Dios te salvó, que Dios te redimió, eso ocurre personalmente de acuerdo a su libre albedrío, de acuerdo a lo que quiera la persona. Tú no puedes imponerte a la otra persona que sea salva, porque eso ocurre en el espíritu por medio de Dios solamente, que puede escudriñar el corazón y ve la intención del corazón. Si lo hace de corazón la confesión, si acepta a Cristo como su Señor y Salvador, porque Él lo puede ver, lo puede escudriñar y discernir Dios si hay una verdadera confesión, ¿sí? Entonces, ¿qué te quiero decir? Tú y yo, ¿verdad? Tú y yo vamos a reproducir en otros lo que somos, no lo que fue hecho en el espíritu, porque eso solo lo hace Dios, como les decía, en nosotros. Pero sí vamos a reproducir lo que eres en el alma, que es la que necesita ser salvada. Entonces, tú no puedes reproducir en otros lo que tú todavía no has vivido, ¿sí? Entonces, en el alma es donde vamos a reproducir en otros y vamos a ver, ¿verdad? Esa es lo que necesita ser salvada y liberada cada día por la obediencia en lo que decimos creer y no callando la voz del Espíritu Santo en nosotros. Porque tenemos al Espíritu Santo, porque fuimos sellados con su Espíritu, pero muchos tienen sentados en la banca al Espíritu Santo y por lo tanto no dejas que te alinee tu alma, que te esté corrigiendo, instruyendo, dirigiéndote en la salvación de tu alma. Y muchos podemos estar hablando palabra, pero no la estamos viviendo. ¿Y qué es lo que pasa? Vamos a instruir a otros por el ejemplo, por lo que otros ven, no lo que dices. Entonces, esa parte tiene que ver con el alma, no con el espíritu. En Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Si tú te dejas guiar por el Espíritu de Dios, tu alma va a irse alineando a esa renovación, ¿no? Dice, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos, porque los pensamientos tienen mucho que ver con tu forma de vida, de expectativa de vida, de cómo te conduces, de cómo actúas. Y voy a sentar otro versículo bíblico que se llama, está en Lucas, perdón, Lucas 4, capítulo 4, versículo 18-19, y dice así, este lo habló Jesucristo. Este versículo lo habló Jesucristo y se cumplió porque este versículo lo habla Isaías, Isaías 60. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y eso lo leyó Jesucristo, extendió el rollo y leyó esto, y esto se ha cumplido hoy. Él dijo eso. Ahora yo te quiero decir, así como Isaías habló a Jesús, profetizó que esta palabra, ¿verdad?, se iba a decir y lo cumple Jesucristo. Ahora nosotros lo tenemos que cumplir, ahora nosotros tenemos que predicar. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias, buenas nuevas. Eso es un llamado que nos hizo, eso fue un mandato que nos hizo Jesús, ir y llevar las buenas nuevas de salvación. Y nos dijo que todo lo que hizo Él, todo lo que hace Él, lo que hizo en ese momento, y si ustedes harán cosas mayores en mi nombre, y no se hablaba de cosas diferentes, sino en mayor cantidad. Y me pregunto, ¿lo estamos haciendo nosotros? Sí. Estamos dando las buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y de eso vamos a hablar hoy, ¿sí? Yo quiero decirte que no tenemos ninguna duda de que somos salvos.
y que somos justificados por Cristo Jesús, que estamos en su propósito y en su plan perfecto, porque Él no está en nuestros planes, nosotros estamos en su plan perfecto. Y la libertad que Dios nos dio se hace efectiva por medio de nuestro albedrío. Dios, aunque nos dio la libertad y nos dio la salvación como hijos de Dios, hay un libre albedrío que tiene que ponerse en ejecución, ¿sí? Y es tu decisión que te va a llevar a una acción de vida o de muerte. Y aunque tú y yo seamos hijos de Dios, habla muy claro la palabra de Dios que el alma necesita ser salvada y esa va a entrar tu libre albedrío junto con la ayuda del Espíritu Santo que nos dejó como sello al creer en Cristo, ¿verdad? Y hay muchas mujeres o varones que están en las iglesias, que van en congreso o en cursos o impartiendo la palabra de Dios y nos sentimos empoderados, empoderadas, invencibles, ¿no? Que somos las que avanzamos o los que avanzamos y declaramos muchas cosas que nuestro espíritu anhela, declaramos la palabra y estamos hablando y todo lo puedo en Cristo que me fortalece y estamos hablando y hablando cosas que nuestro espíritu anhela y grita que somos porque lo somos en Cristo. Pero en la vida natural no vivimos nada de eso porque muchos o muchas son los que vamos a la iglesia o podíamos estar yendo a la iglesia derrotadas o derrotados, frustrados, amargados, resentidos. Y van a la iglesia y alaban y diezman, oyen el mensaje del pastor y se van a su casa. Sí, y siguen vistiéndose de la tristeza, de la frustración, de la opresión. Y como creyente, tú o yo como creyente ya no podemos estar viviendo esto. O esa maestra o ese maestro que comparte la palabra o ese líder que tiene un lugar en la iglesia, ¿sí? Y me muevo en esta debilidad, puedo estar moviendo en una debilidad o un pecado. Como si, como si estoy en autoridad. Estoy dentro del servicio de una iglesia, no podría decir necesito ser libertado. Eso parece como si fuera, no lo puedo decir porque ¿qué van a pensar de mí? Sí, porque pues se supone que yo comparto a otros o que yo sirvo en la iglesia o que me llevo bien con todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No, tengo una autoridad dentro de la iglesia o como padre de familia, ¿cómo voy a decir que estoy en este pecado? Estoy dentro de un parámetro donde me tienen como un buen ejemplo, ¿no? Entonces, no puedo decir, y esa es una idea que viene, no podría decir, necesito ser libertado, tengo una atadura, una cautividad, estoy encarcelado, estoy siendo oprimido, necesito ser liberada de esa cautividad, no puedes decir, o sea, estás con esa mentalidad de la que habla Jesús, y Jesús habla que en versículo de Lucas que necesitan liberación, ¿sí? La liberación no es para los que están afuera, la liberación habla la Biblia y dice que es el pan de los hijos y que no nos importe decirlo, tenemos que decirlo cuando estamos en una cautividad, en un encarcelamiento, en una opresión, que todo esto ahorita lo vamos a ver qué significa. Quiero decirles que nuestro espíritu está sellado con el Espíritu de Dios. Eso no nos cabe duda. Los hijos que creemos en Dios y que hemos sido salvos por medio de aceptar y de tener fe en Cristo, todos somos sellados por el Espíritu de Dios y pertenecemos a Dios, ¿sí? Pero, ¿qué lo quiere decir? Aunque estemos sellados por el Espíritu de Satanás no puede accesar allí, porque esa parte le pertenece a Dios, ya no está libre, ya está ocupado por el Espíritu de Dios. No puede accesar allí, pero en el alma, en el cuerpo, sí puede accesar los demonios, los espíritus inmundos por medio de tus pensamientos que te llevan a emociones dañinas, que operan y afectan tu accionar, tu vivir. Y con la consecuencia de apartarte sutilmente de Dios y muchas veces tienen efectos en tu cuerpo. Sí, ahora se conoce que lo emocional afecta también tu cuerpo. Según la área enferma en tu cuerpo, está hablando de algo en tu alma que estás viviendo, rechazo, diferentes cosas, ¿no? Que ahorita no es el tema que quiero hablar. Pero ¿qué es lo que te quiero decir? Hay espíritus inmundos que sí pueden accesar a tu alma, a tu cuerpo. Los demonios, esos espíritus inmundos, por medio de tus pensamientos que te llevan a emociones dañinas.
Y yo hoy quiero comprobar esto nada más con este versículo. Hay muchos versículos que podía sentar, pero en Juan 15 5 al 6 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separado de mí nada puede hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Jesús, ¿qué te quiero decir con esto? Cuando dice, y los recogen y los echan en el fuego y arden, está hablando de algo espiritual, está hablando de algo que tiene más allá de lo que estamos viendo, está hablando a profundidad. Tu alma está en un proceso de salvación y tú tienes que tener tu libre albedrío con la ayuda del Espíritu Santo, como lo hemos hablado tantas veces. ¿Para qué? Para que no seas como de las 10 vírgenes, que las 10 tenían lámparas y las 10 tenían aceite, pero todas se durmieron, pero 5 dice que estaban poco aceite. Eso representa que andaban en la tibieza, que representan que hacían lo que el mundo les dice, lo que les agradaba a su carne, a su debilidad, a todo, y pues de todos modos Dios me perdona, me ama. No, Dios no puede ser burlado. Y entonces quiero decirte, Jesús habla en Lucas pregonar libertad a los cautivos, poner en libertad a los oprimidos. Hablaba de los hijos, los judíos en ese tiempo, pero Cristo sabía que su misión era para levantar a la iglesia. Y ahora en Cristo resucitado nos hizo un solo pueblo. También nos habla a nosotros como iglesia. Y debemos aprender a enfrentar las diferentes batallas y reconocer la diferencia entre cautividad y opresión o la cárcel espiritual, que es sacar a los presos de esa cárcel. Y muchos podemos creer que es lo mismo. Y no, Jesús hace dos menciones distintas. Hay dos maneras en las cuales Satanás nos puede hacer frente y puede atar nuestras vidas. Identifica en este momento que vamos a hablar dónde puedes estar tú. Y gloria a Dios si ahorita no se hace ninguna de esa postura, pero puedes pasar por alguno de esas, porque estamos pasando diferentes temporadas y el enemigo anda más aguerrido contra los hijos de Dios para hacerlos caer en pecado. Y quiero decirte, porque si tú y no nos hacemos de identificar algún área, podríamos estar peleando a ciegas. Esto es espiritual. Jesús habla principalmente en el ámbito espiritual. Cuando habla del encarcelamiento, no es literal. Juan el Bautista encarcelado envía a preguntar, ¿eres tú el que debía de venir? Porque él conocía la palabra escrita, que él daría libertad a los encarcelados, ¿no? Que abriría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pablo estaba diciendo, si eres tú, ¿por qué no vienes por mí, me sacas, ¿no? Porque él seguía preso. Pero cuando Jesús hablaba de esto, se refería en ese tiempo para la iglesia que se levantaría y aunque fue hecho todo en el espíritu, en lo espiritual, en nuestra vida como hijos de Dios, en nuestra identidad que somos sus hijos, su pertenencia, tenemos un alma y habitamos en un cuerpo terrenal y tú y yo necesitamos libertad de opresión, libertad de cautividad, libertad para que se abra la cárcel de donde tal vez podría estar alguno de ustedes o yo en algún momento. Y yo quiero decirles, la primera es opresión. Y la opresión no tiene que ver más que conspiración contra ti. Hay una conspiración demoníaca que te oprime. Es cuando un demonio te tienta exitosamente, temporalmente, porque nunca te va a dejar Dios derrotado, porque te va a levantar, porque si tú clamas a Él, ¿no? Entonces, opresión es una conspiración contra ti, es una conspiración demoníaca. Es cuando el demonio te tienta y exitosamente te lleva al pecado y te dificulta tu capacidad de servirle a Dios, ¿sí? Con un fuerte testimonio. ¿Qué quiere decir? Tu pecado te va a inhabilitar muchas veces a ir al funcionamiento en la autoridad que te da, en tu capacidad de servirle, ¿verdad? Y muchas veces ese mismo pecado se abren puertas cuando tú continúas, decides continuar. Hay muchas mujeres, muchos hombres que están en fornicación, aun siendo hijos de Dios, están en fornicación, porque es normal para el mundo, pero eso es algo que sabes que es un pecado y sigues ahí, se siguen abriendo otras puertas cada vez mayor de diferentes demonios. Y hablamos de la casa que habla en la palabra de Dios, de la casa
que sale un espíritu, ¿no? Lo barre y limpia la casa y todo, y cuando viene la encuentra adornada y limpia, dice que va por 7 peores y que su postrer estado, dice, viene a ser peor que el primero. O sea que aquellas personas que no están cuidando esa casa espiritual que Dios nos dio, porque vive aquí el espíritu, van a venir otros espíritus y te van a querer llevar a mayor cautividad, te van a querer llevar a mayor pecado, ¿verdad? Bueno, el uno vimos la opresión. Esa es una conspiración demoníaca que tiene que ver que te van a dificultar tu caminar con Dios para que caigas en pecado, para que no tengas un testimonio fuerte, para venirte a traer este, inseguridad en lo que Dios te dice que puedes hacer. Dos, cautividad. Vamos con la cautividad. Es el resultado de una elección personal. Aquí no tiene que ver Satanás, aquí la concupiscencia de la que habla la palabra. Es el resultado de una elección personal, pues se deja llevar por deseos y pasiones descontroladas y puede estar cautivo por la búsqueda de honores mundanos como la fama, la riqueza, el poder o la posición social. Aquí la cautividad es un resultado de una elección personal. ¿Qué quiere decir? En el tiempo antiguo en la palabra hablaba que Dios les daba instrucción a su pueblo y les decía, ellos juraban y decían que sí lo iban a cumplir, pero Dios les decía, yo sé que no lo van a hacer, porque eran sus deseos más fuertes que hacer la voluntad del Padre. Sí, y así está ahorita mucho pueblo, mucha iglesia de Dios. Están en cautividad por su propia elección. Ahí no culpen a Satanás. Es cosa personal de cada quien, porque aunque saben que no se alinean, prefieren hacerlo, ¿no? El que no tranza no avanza, ¿sí? O una carita al aire, ¿quién se va a enterar? Y dejan llevar sus pasiones y cosas de ese tipo, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Te vas cautivo a la cautividad. Y eso es por tu propia decisión. Y el tercero, que habla de libertad a los presos, ¿sí? Es una falta de perdón. Esa es la mayor parte donde te vas presa o preso, porque no perdonas. Porque el perdón es una decisión, no es un sentimiento, es una decisión que por obediencia el Señor te lleva a sentir verdaderamente en tu corazón que lo soltaste y perdonaste. Pero primero tiene que haber una decisión de tu boca, de tu obediencia a Dios, ¿no? Y los que también otra forma de estar presos es los que sufren maltratos, ¿no? Todos aquellos están sufriendo maltratos, como lo vimos en el tiempo de Egipto, estaban presos, estaban cautivos, estaban encarcelados, se podrían decir, ¿no? Eran maltratados, no se sentían con fuerzas, se sentían, pero otra atadura espiritual es la culpa. La culpa, no perdonándote. Tú estás consciente que hiciste algo, que tuviste una falla, que es un terrible pecado, pero Dios ya viniste a Él, ya te perdonó y sigue el enemigo una y otra vez trayéndote la culpa, la culpa, la culpa y te hace no perdonarte. Entonces, esto tú mismo estás en la presa, estás preso, estás presa. Estando abierta la puerta que Jesús te dijo, ya las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, ya te perdoné, perdónate, pide perdón si necesitas pedir perdón y perdónate. Y mucho está abierta la puerta, pero seguimos adentro, presos, ¿verdad? Que te impide experimentar la plena libertad en Cristo Jesús. Yo hoy quiero decir que necesitamos venir a Cristo confesando y arrepintiéndonos de nuestros pecados o por falta de fe en su palabra. Muchas veces por falta de fe en Él estamos actuando a nuestra manera, nosotros decidiendo hacer lo que queremos hacer. Y se abren puertas, ¿verdad? Y el preso que cometió un error, un pecado, Jesús ya pagó por esa culpa. Necesitamos cada día estar con el plan del cielo para nuestra alma, que es la palabra, porque iremos como la aurora de la luz de nuestro Señor que va irrumpiendo. Esa luz que es la palabra va irrumpiendo la oscuridad que puede estar en nosotros y nos va revelando aquellas cosas que deben morir en nosotros para que se forme la vida de Cristo en nuestra alma, que nuestra alma se ligue al Espíritu, porque dice que cuando entra la palabra de Dios que es viva y eficaz, dice que parte el alma y el espíritu. ¿Sí? Dice que es como una espada de doble filo que parte el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay una partidura, el alma está allí todavía y como es espiritual la alma, tienen acceso los espíritus tienen acceso a la parte del alma
Y tú y yo tenemos que conocer la palabra para derribar la mentira y irnos renovando, dice, como permítanles que el Espíritu les cambie la manera de pensar, dice la palabra. El Espíritu es la palabra misma, el Espíritu es la tercera persona de Dios que nos da dirección, que nos da esa fuerza para resistir cuando viene el momento de la tentación de caer por la opresión de Satanás o por caer en cautiverio. Él entra en acción cuando tú con tu libre albedrío se lo pides. Y tú y yo sabemos cosas como lo hemos hablado, ¿verdad? Que en Génesis hablamos la semana pasada, que Dios formó de la tierra al hombre y que sopló aliento de vida y el hombre fue un alma viviente. Entonces vimos que el hombre se nutre de los nutrientes de la tierra, del sol, del alimento rico en los nutrientes naturales de la tierra, en la luz del sol, en el ejercicio, en la naturaleza, en todo eso que Dios creó en el principio. Eso es el nutriente del cuerpo, que es todo nuestro organismo, cómo funciona por dentro. Pero el alma y el espíritu viene de lo divino, de lo intangible, de lo que es de la divinidad de Dios. Y por lo tanto nada más se nutre de lo que pertenece del reino, ¿no? Que es la palabra de Dios, que es la relación con Dios, que es los pensamientos de Dios que nos pone nuestro pensamiento. Entonces necesitamos ir ahí con el alma, ¿no? Esa que se quiere ir como caballo desbocado, ¿no? A querer hacer lo que quiere hacer en sus deseos. Ya no es así, porque ya no le pertenecemos a lo terrenal. Ya pertenecemos mi alma, mi voluntad, mi mente, mis deseos, todo mi libre albedrío le pertenece a Dios y lo tenemos que sujetar al Espíritu. Entonces cumplamos la palabra de lo que fuimos enviados a hacer, empezando por nosotros mismos. Cuando te está diciendo en Lucas, te está diciendo, ¿verdad? Que nos llama a ir a dar libertad a los cautivos, a dar este, libertad de opresión, libertad de cautividad, libertad de la cárcel, todo eso que nos habla en la palabra de Jesús, que dijo, hoy se ha cumplido, también nosotros tenemos que cumplirlo y necesitamos entrar en ese plan, en ese cumplimiento de esa palabra. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Primero necesitamos nosotros ser libres. ¿Sí? Necesitamos empezar por nosotros mismos. Llévate tú buenas noticias a ti misma. Proclámate libertad a ti mismo para que seas liberada, que tus ojos espirituales se abran para que veas en lo sobrenatural lo que Dios te quiere mostrar y ponte en libertad de la opresión demoníaca. Todo lo podemos hacer tú y yo con la ayuda de la persona del Espíritu Santo y verás el tiempo y el favor del Señor. Sí, viviendo esta palabra que nos habla Lucas, en ti, en mí lo tenemos que vivir primeramente para poder ir a otros y en su autoridad poder manifestar, ¿sí? Todo eso que Dios nos dice que tenemos que hacer como sus hijos, como su iglesia, para la expansión de su reino en otros, porque fuiste obediente y la obediencia lleva a fructificar las cosas del reino aquí en la tierra. Y ahí estaremos tú y yo rindiéndole pleitesía, que es obediencia, reverencia, sumisión y acatamiento. Y bueno, yo quiero decirles que cuando hablamos de pleitesía, la obediencia, tú no puedes decir, y yo no puedo decir que amo a Dios cuando una y otra vez estoy desobediente. Es como aquella persona que tu esposa o tu esposo te dice, te amo, pero hace todo lo contrario que es el amor. Sí, que te humilla, que te golpea o que te es infiel o que no te da el sustento para la casa o que, ¿cómo se llama? Denigra a tus hijos, o sea, todo lo que es lo contrario del amor. Entonces, tú y yo no podemos decir que amamos a Dios si no mostramos fruto. Y el fruto es eso, es obedecerle. Reverencia es respeto. Sumisión es ya no me mando yo sola. Él pagó un precio por mí. Tengo que darle cuentas de lo que quiero ser. Me sujeto a Él. Tengo sumisión a Él. Y cuando habla de acatamiento es algo poderoso porque el acatamiento yo lo relaciono con las cuestiones de guerra, ¿no? De un ejército. Acatamiento es que tú perteneces al ejército de Dios. A los hijos de Dios están enlistados como soldados, ¿no? Que ya tienes una vestidura espiritual para pelear las batallas.
Y acatamiento tienes que acatar las órdenes, tienes que mostrar reverencia, obediencia, sumisión. El acatamiento se vuelve a hacer todo junto otra vez. Entra en el acatamiento, entra la sumisión, entra la reverencia y entra la obediencia. Entonces, eso es lo que quiere Dios en este tiempo para su iglesia, para revestirla, para que estés lista cuando Él nos llame, para estar dejando el pecado, porque no es como el mundo, todo lo hace, que acabo Dios me perdona. No, no va a ser así. Sí te perdona, pero vas a tener consecuencias. Te perdoné, sí, pero no estabas lista para las vestir, no estabas lista, vestida para llevarte a las bodas del Cordero. Entonces no seas como esas 5 que se quedaron allí porque su lámpara estuvo sin aceite, no tuvo el aceite suficiente, durmieron al Espíritu Santo. Y bueno, vamos a orar ya. Y Señor, te damos gracias por estar a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, porque muchas veces nos hemos creído sabios en nuestro propio entendimiento y hemos negado la fe en nuestro Dios Altísimo al conducirnos en esta vida desobedeciendo lo que tú nos has revelado. Señor, hoy te queremos decir que decidimos en el nombre de Jesús, Padre. Decidimos en el nombre de Jesús, Señor, ser personas, Señor, que buscamos de tu espíritu, de tu presencia para que nos fortalezcas, para ser obedientes, vivir en sumisión, para vivir en ese acatamiento, en esa honra, Señor, porque muchas veces hemos honrado más a los hombres que a ti que vives dentro nuestro. Señor, perdónanos y ayúdanos cada día a vivir, Señor, como tus hijos y ser esa luz, Señor, aquí en el mundo y esa sal de la tierra y cumplamos todo propósito y plan perfecto que tienes para nuestras vidas. Hoy bendigo a nuestros hermanos que nos escucharon y los cubro con la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús. Bendiciones.